¿Crees que podrías guardar un secreto? ¿Crees que si alguien pueda descubrir tus pensamientos, esa persona se sentiría avergonzado de ti o tú mismo de tus propios pensamientos? Cuando hablamos de pensamientos, también nos referimos a lo que sucede en el subconsciente. Y es que hay palabras, sucesos, experiencias que pueden tal vez inclusive marcarnos de por vida, pero hay pensamientos que a nadie de nosotros les gustaría que otra persona sepa. En el estudio bíblico de hoy vamos a hablar de Apocalipsis 2, versículo 18 al 19, donde vamos a hablar de la iglesia de Tiatira. Así que pónganse cómodos, abran sus Biblias en el capítulo 2 y comenzamos a leer. En los estudios anteriores veíamos que Jesús hablaba con cada iglesia y a la vez él exponía una parte de su ser, una parte de su esencia, o como muchos le pueden decir, la personalidad de Jesús. Cuando Jesús hablaba, por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, él mostraba una parte de su personalidad en la que tenía correlación con el problema de esa iglesia. Así que cada vez que él exponía esa parte de su personalidad, era en dado caso como un ejemplo que él daba para que esa iglesia recordara que en él lo tenían todo. Por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, él muestra que él tiene control sobre las iglesias. En la iglesia de Esmirna, él se refiere que él tiene la victoria que obtuvo sobre la muerte. Y cuando habla de Pérgamo, dice que él tiene el poder de separar el bien y el mal con su boca. Entonces, ya con los estudios anteriores podemos ver que él tiene una estructura en Apocalipsis y en cada carta que se refiere, bueno, a estas congregaciones en Asia Menor. Ahora, en este estudio, él manda un mensaje de alerta, un mensaje de advertencia a Tiatira. Dice así en el versículo 18, escribe al líder de la iglesia de Tiatira. Y él se refiere a sí mismo, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce pulido, dice esto. Hacemos una breve pausa, vamos a tratar de desmenuzar un poco qué significa esto. A mí me gustaría, Tony, José Alberto y Eiber, que cada uno de ustedes pueda tratar de descifrar este versículo en cortas palabras para que sea una clase interactiva. De momento, cuando uno piensa en el Hijo de Dios, piensa que hay un rango. El abuelo, el padre, el hijo, y así sigue una generación. Pero cuando el Señor Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo, se refiere que Él es sumiso a las órdenes de su Padre, que sigue la voluntad de su Padre y quiere agradar a su Padre. Entonces, cuando Él se refiere como Hijo, es porque Él está completamente de acuerdo con el reino de Dios y con el plan que tiene para nosotros. Ahora, cuando dice, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce pulido. Los ojos de llama de fuego, pues a Jesús o a Dios, pues se le entiende en muchas filosofías como un ser que no tiene materia, un ser que no es parecido al ser humano. Mas, sin embargo, aquí nos está mostrando que somos semejantes a Él. Y cuando nos referimos al fuego, no nos referimos a algo que lo primero que se nos viene a la mente, pues si a alguien le gusta la carne, parrillada. O el fuego se hizo para cocinar. No, según la Biblia, el fuego tiene dos significados. Uno, para castigo, pues el infierno está lleno de llamas, pero la creación del fuego divino es aquella que se utiliza para purificación de algo.
cuando dice en la Biblia que seremos probados como el oro, como cuando es metido al fuego, ese fuego tiene referencia a la purificación. Entonces, cuando las personas o aquellas personas que han tenido experiencias sobrenaturales ven a Jesús o tienen una experiencia pues de otro índole, ellos se sienten indignos. Una persona cuando tiene este tipo de experiencias con el Señor, con la divinidad, con el Espíritu Santo, uno se siente sucio y ve en él la pureza. Entonces Jesús mismo, también fuego es la energía, Jesús mismo, la energía pues que emana del Señor, su esencia pura, es además del amor y la humildad y la mansedumbre, es la pureza. Entonces cuando nosotros vemos los ojos de Dios, Él emana pues esa pureza. Y el propósito de la llama de fuego en esta iglesia, Él se quiere referir en este caso a que cuando la iglesia mire a Jesús, quiera ser como Él, que busque continuamente ser purificado, porque Él quiere nuestra purificación. Ahora, cuando volvemos atrás, vamos a leer el versículo 18 que dice, y pies semejantes al bronce pulido. En la antigüedad se utilizaba muchísimo el bronce. Últimamente he estado viendo un programa donde hacen espadas y el bronce en aquella época, pues en el siglo I a.C., se utilizaba para decoración este material, porque además de que brillaba, era fácil, pues en ciertos casos, de moldear y se veía el reflejo. Entonces este era el metal preferido para la decoración. ¿Y qué es lo que quiere decir esto específicamente? Que el Señor, además de verlo a Él, Él también quiere ver ese reflejo en nosotros. ¿El reflejo de qué? De la santidad. Como el ser humano, que es antes del sacrificio del Señor inmundo, la única manera de que el ser humano pueda ser como el Señor, además de aceptar su sacrificio y de creer en Él, es tratar de ser semejante a Él, que cuando el Señor venga, que nosotros podamos reflejarnos, ser como Él. Y la manera de conseguir esto es a través de los frutos. Y hay tres tipos de frutos que Él quiere ver en nosotros, que son los frutos del arrepentimiento, los frutos de justicia y el fruto del Espíritu Santo. Estos tres frutos. Y esto es el mensaje que Él quería llevar a esta iglesia de Tiatira. Que se tenían que purificar más. Sed santo como yo soy santo. Y reflejar lo que es el Señor. Reflejarlo a través de los frutos del Señor, porque nosotros somos como árboles. En la Biblia aparece múltiples veces que el ser humano y que nosotros somos semejantes al árbol, junto a corrientes de aguas. Y siempre dice que aquel árbol que no lleve frutos será cortado, porque ya el hacha está colocado al pie del árbol. Así que en este caso nosotros tenemos que dar esos tres frutos. Estos nos hacen el reflejo a la conducta y esencia del Señor. Uno, la pureza, que representa el fuego, y la conducta, que es la unión pues de todos esos frutos. Ahora seguimos el versículo 19. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Pues nada mal, el Señor estaba nada más y nada menos reconociendo y dándole la debida admiración a esta iglesia, porque estamos claros de algo, ninguna iglesia es perfecta. Y aunque esta no era perfecta, ella siempre quería hacer lo correcto y tenía frutos de justicia. Yo conozco tus
tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia. Hasta ahora nada parece malo, pero vamos a seguir un poquito hacia adelante y nos vamos a conseguir con una palabra que a mí me llama mucho la atención. El versículo 20 dice así: pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta palabra, pues, tolerar y fornicar. Tolerar, pues, se escucha más seguido, mas sin embargo, fornicar, ya esta sociedad de este siglo no tiene ese concepto muy claro. Así que, conforme a este estudio bíblico de esta iglesia de Pérgamo y todos los libros de la Biblia, esta palabra se muestra muchas veces, porque sinceramente Dios no tolera el pecado. Él no lo tolera, y muchísimo menos lo toleró dentro de su pueblo. Se airó muchísimo con el pueblo de Israel, hacían exactamente lo mismo una y otra vez, la fornicación y la idolatría. Siempre caían en el mismo hueco. Y en todos los casos el Señor siempre mandaba pues el castigo al pecado, que es la muerte, y las copas de la ira, y pues pueden leer toda la parte que para mí es como una montaña rusa, pero así como es el pueblo de Israel, somos todos nosotros, todos aquellos que deciden apartarse del Señor y seguir pues filosofías demoníacas. Pero el Señor dentro de todo eso tiene misericordia. Y si no, pues no estuviéramos aquí. Dentro de esta congregación habían obras dignas de admirar. Sin embargo, habían pasado por alto esta falta gigante. Y hablamos de Jezabel. Yo quiero, por favor, si alguien sabe qué significa Jezabel, que me lo escriba, porque esto es una clase interactiva. Jezabel significa todo lo que Dios rechaza. O sea, tiene su raíz en la basura. O sea, lo que esta iglesia estaba tolerando era la propia basura de Satanás que se estaba infiltrando en la congregación. Pero sin embargo aquí habla de una mujer que pues estaba poseída por ese espíritu de Jezabel. Y en el ámbito espiritual esto habla pues de la brujería, de hechicería, que es lo que manifiesta o la función de este espíritu. Es brujería, hechicería, seducción, manipulación, y se encarga fácilmente de desviar a los débiles en la fe. ¿Y esto qué hace? Pues traer basura a la congregación. No es una sola persona que está mal, sino que a través de esa persona Satanás la usa y llena de basura la iglesia. Y la basura para el Señor pues es pecado, es el pecado. Usualmente esta persona trata de influenciar a otras para corromperlas primero con la mentira y luego el control. Luego de que esa persona puede inyectar en otros hermanos de la iglesia lo que hablamos de la mentira y el control, ya puede tomar puestos más cercanos de autoridad, puede seducir a otras personas y pues hacerlo parecer normal. Y se hace más normal cuando una iglesia tolera este tipo de situación por mucho tiempo. Ahora, ¿hay este espíritu en tu iglesia? ¿Crees que alguien está poseído por el espíritu de Jezabel? Si es así, te invito a que ores por esa persona, porque hay un momento para cada quien para ser libre, o un momento para cada quien de salir de la iglesia. Y quédate un momentico para que lo entiendas. Se nos llamó a amar el pecador, mas no a amar el pecado. Dios no tolera el pecado ni negocia con el pecado, porque Él es santo. Y Él más bien, pues, le dio a la humanidad la solución y la salida, y el camino y la verdad y la vida, que es Jesucristo. Ahora, por esta razón, Tiatira en cierta parte se adormeció, porque creyó que haciendo obras buenas podría apagar el mal.
Y esto no es así. Lastimosamente, ellos creyeron enfocarse en lo bueno y se olvidaron de las cosas, de colocar las cosas en orden. Para esto, toda iglesia y cada creyente necesitamos discernimiento espiritual para pesar a los espíritus. Y bueno, para que el mismo Espíritu Santo comience a limpiar su iglesia, porque Jesús mismo nos ama porque somos sus ovejas y quiere que la iglesia esté limpia. Ahora hay que actuar con discernimiento y debemos probar a los espíritus. Si sientes que no tienes discernimiento, se lo puedes pedir gratuitamente al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te lo va a dar. Y cuando el Espíritu Santo te usa en discernimiento, también te da la sabiduría para saber cómo actuar. Hay un dicho en la cultura asiática que ellos creen que por más obras buenas que tú hagas, enmiendas todo lo malo que hiciste. Y usualmente, pues, los asiáticos son muy caritativos por esta razón, porque por más cosas buenas que tú hagas, ellos creen que, pues, tapan esos pensamientos de maldad o, pues, el pecado que tiene todo ser humano en el corazón. Pero con Dios es todo lo contrario. No hay nada humanamente posible que podamos hacer para quitar la culpabilidad del pecado. Solamente el sacrificio del Señor. Y bueno, estas culturas ancestrales pretendían hacer lo mismo, pero en este siglo, conociendo la verdad y la vida y conociendo la Biblia, no podemos caer en la trampa que vamos a enmendar lo malo con obras buenas, sino que pues el Señor tiene el control de cada una de nuestras vidas y hay un momento exacto para todo. La conciencia nos suele jugar trucos, pero la ley divina dice que no es por obras, sino por fe. Así que solamente por la fe en el Hijo de Dios, el Señor nos limpia de todo pecado y nos limpia de la culpabilidad del pecado. Ahora, saltamos a los ídolos y la fornicación, que era el problema de esta iglesia a través del espíritu de Jezabel. Este patrón, Satanás lo repite una y otra vez, como decía, en el pueblo de Israel. Ellos caían y caían y caían. Así que como siervos de Dios, esto no debe ser algo nuevo, porque Él siempre repite sus estrategias. Si vemos pues que una persona es seductora y trata de manipular a las demás personas y que siempre trata de estar en puestos cercanos a la autoridad de la iglesia, pues tenemos que estar ojos visores, pendientes de que esta persona puede tener un espíritu de Jezabel. Números muestra que el pueblo de Israel cayó en idolatría y fornicación una y otra vez. Ahora, Dios envió un mensaje de advertencia claro para esta iglesia. Vean así lo que dice. Versículo 21. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Leamos otra vez. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Y qué es el tiempo? Nosotros nacemos bajo el tiempo cronológico, ¿verdad? Pero para el Señor no existe el tiempo. Su tiempo es el tiempo kairos, que es el tiempo del Señor. Así que el tiempo cronológico en el que nosotros estamos fue hecho para nada más y nada menos que el ser humano reconozca que necesita arrepentirse de sus pecados. Porque ya cuando salimos del tiempo cronos, que es nuestro tiempo humano, y entramos al tiempo kairos, que es eterno, ya no hay vuelta atrás. Cuando las personas mueren y van al otro lado, ya no tienen más tiempo de arrepentirse, al menos que el Señor quiera sacar a esa persona de las llamas del infierno y darle una oportunidad para que predique su palabra y otras personas puedan entender que el tiempo es sinónimo de misericordia. Entonces, el tiempo fue hecho por Dios como regalo a la humanidad para mostrar su misericordia,
dando oportunidad de que todos se arrepientan. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Esto lo dice Lamentaciones 3 del 22 al 23. Y qué hermoso, entendamos que el tiempo es una oportunidad de Dios para que nosotros podamos conocerlo a Él. En Apocalipsis 21:5 dice así: en la Nueva Jerusalén, o sea, en la Nueva Jerusalén, allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de la luz de lámpara, ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Este ya casi finalizando el libro de Apocalipsis, y muestra que el tiempo no va a existir más, que la luna y el sol no van a existir más, y solamente el Señor va a iluminar esa noche, o iluminar ese día, porque pues Él es la luz. Y nos muestra pues una vez más la diferencia entre el tiempo humano, Cronos, y el tiempo del Señor, que es el Kairos. Porque el Señor a todos les da el momento, les da la oportunidad, así que nadie tiene excusa. Y si estás vivo el día de hoy, es porque Dios tiene un propósito contigo, de que vuelvas a Él. Sin embargo, ya que es una decisión, y el Señor no nos creó como robots, sino con un libre albedrío, con un razonamiento y con poder de decisión propia, solamente los que quieren son aquellos que pueden arrepentirse y los que podrán agradar a Dios y salvar sus almas. Así que Dios puede exponer el pecado en la humanidad, pero solo aquellos que estén hartos del pecado darán el primer paso. Versículo 22. Por tanto, yo la arrojo en cama y los entregaré en gran tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepienten de las obras de ellas. Esa palabra arrojar es sinónimo de derrota. Esta persona, pues en su pecado no va a ser victoriosa, va a caer, y va a caer bastante, bastante profundo. Esta persona poseída por Jezabel caerá por causa de la fornicación, por causa de complacerse en su pecado, porque aunque conoce la verdad dentro de la iglesia, en su corazón no se produjo frutos de arrepentimiento. Así que esta persona va a ser una trampa para otras personas. Es una trampa. Y de esta manera obra Satanás dentro de la iglesia. Cuando el ser humano, cuando el creyente, el Hijo de Dios, no genera esos frutos de arrepentimiento, funciona dentro de la iglesia como una trampa para otras personas, ya sea a través de fornicación, adulteración o cualquier otro tipo de pecado. Porque cuando uno no se arrepiente verdaderamente, uno está siendo un cristiano falso. Y eso es lo que le gusta a Satanás, tener bastantes personas dentro de la iglesia que no se han arrepentido verdaderamente para hacer caer a otras. Ahora, esta palabra que él dice, yo la arrojo, o en otras versiones dice, yo la entregaré. Y hay que tener bastante temor con esto, pero un temor de reverencia. Porque cuando el Señor dice, yo los entregaré, es porque ya el Señor hizo todo lo posible por esa persona. Además de darle la oportunidad a través de Jesucristo, además de decirle múltiples veces lo que tenía que hacer, ya luego de advertirle, ya pues no quedó más nada que arrojarla. Los entregaré. Esta frase dicha por Dios es usada cuando un grupo de personas no quiere arrepentirse. Hay que temer al Señor. En Romanos 1 del 28, o el 18 al 32, dice así. Vamos a leer detenidamente. Perdón. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron. Necios, idólatras, envanecidos por su razonamiento. Todas aquellas personas pues que conocieron a Dios y no lo glorificaron por causa de ser personas necias, idólatras, envanecidos por su propio conocimiento y razonamiento, van a sufrir muchísimas consecuencias. Aquí dice,
por lo cual también Dios los entregó, y ven esa frase, Dios los entregó a la inmundicia, de modo que deshonraron sus propios cuerpos a la concupiscencia por causa de la concupiscencia de sus corazones. Por esto Dios los entregó, otra vez, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual manera los hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces, dése cuenta, uno, fueron entregados a la inmundicia, a las pasiones vergonzosas y a una mente reprobada. O sea, suspendiste en todos los sentidos, físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Dios te reprobó en todas las, o sea, Dios está reprobando en este pasaje las tres áreas del ser humano. O sea, no se podría ser más, no se podría ser más miserable que esto. Porque una persona habiendo conocido al Señor, lo rechaza y de verdad que encuentra las consecuencias. Por cuanto lo rechazaron a él estando... Ay, es que es impresionante esto. A mí, yo leyendo esto y sacando este mensaje, me llegó una convicción de pecado, una convicción, un temor del Señor tan grande que yo me sentí tan pequeña, porque hay veces que cuando tú lees la Biblia y entiendes que Dios lo ve todo, que Él juzga a las personas, que va a haber un momento para la retribución por las obras de cada persona, te das cuenta que hay que reflexionar sobre lo que uno está haciendo. Y es por eso cuando comencé a leer este versículo que voy a seguir leyendo, a mí me conmovió. Versículo 28. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas como la injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, maldad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldades, desobedientes a los padres y necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que practican. Entonces el Señor no nada más ve que una persona comete pecado, sino el deseo de su corazón y el placer que siente pecando. Y esto tiene una paga. Ser reprobados mentalmente, ser entregados a la inmundicia y a las pasiones vergonzosas. Y como si fuera poco, a la muerte eterna. Y este de verdad es impresionante. Romanos 1. Seguimos con el versículo 23 de Apocalipsis. A sus hijos heriré de muerte, y tú y todas las iglesias sabrán que yo, el que percibe los detalles, el que escudriña la mente, en otros dicen los riñones y el corazón, os daré a cada uno según vuestras obras. Este es el justo juicio de Dios. ¿Y qué voy a decir yo? Es justo. Y el Señor sabe lo que hace. Entonces, el pecado y sus consecuencias viajan de generación en generación. Hay personas, pues, que tienen en su sangre el cáncer. Hay otras personas que tienen otro tipo de enfermedades que son hereditarias. Y todo esto comenzó por el pecado. Así que en nuestra sangre, por eso que desde Adán y Eva, la raza humana está y ha nacido bajo el pecado. Así que una familia puede tener enfermedades hereditarias, que puede ser por causa de la idolatría, y pues también por causa de la idolatría hay muchas personas que han cambiado su afecto natural, como nos dice Romanos 1. Por tanto, hay personas que sí conocen a Dios, pero decidieron rechazarlo y darle la espalda, pues ahora están viviendo las consecuencias.
Toda la humanidad camina bajo el peso del pecado que solo puede ser removido por Jesús, mediante su sacrificio y mediante el arrepentimiento genuino, que es el primer fruto que debe tener un creyente. Y a todos se nos da una oportunidad. En este versículo 23 habla de los riñones. Y tuve que hacer una pausa porque esta palabra riñones para mí no tiene nada de sentido, pero según la cultura judía se refiere a los pensamientos más profundos que puede tener un ser humano, y son los pensamientos del subconsciente o del inconsciente. Y dice, Jehová expondrá lo más profundo del corazón del ser humano y los expondrá a esos pensamientos y los entregará a estas personas a la muerte eterna. Y aunque nos sintamos, aunque muchos de nosotros nos podamos sentir avergonzados de lo que estamos pensando, tal vez son pensamientos muy lujuriosos o de verdad son pensamientos muy malos que nadie sabe, pero que nosotros solamente sabemos. En el momento que nos conseguimos con Dios y nos sentimos confrontados con su verdad, aunque en ese momento nosotros nos sentamos avergonzados, tenemos que actuar de la manera correcta. Y esto es a través del fruto del arrepentimiento. Así que si tú en algún momento sientes que Dios te confronta y te sientes expuesto ante Él, ese es el mejor momento para correr a Él y pedirle perdón de corazón por todas esas cosas que tú has hecho o que estás pensando, o pues inclusive de lo que hicieron tus padres en el pasado que vino a tu memoria. Y miren lo hermoso que decía David, porque no todo es juicio, sino el corazón de David a mí me gusta muchísimo. Según Salmo 139 del 23 al 24 dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David sabía que Dios lo ve todo, y aún así él le pedía a Dios que revisara su corazón, que revisara lo más profundo de su vida para poder él ser guiado a la verdad. Debemos ser como David, personas que no tengan miedo de los pensamientos que estemos teniendo, sino que siempre corramos a Dios y le pidamos que nos examine. Examínanos, Señor. Y según el profeta Ezequiel, Dios quiere que todos lleguemos a la salvación. Y es por eso que este live está siendo hecho en este momento. Es por eso que muchas personas predican, comparten la verdad que es Jesús, para que se cumpla la voluntad de Dios, que es que todos lleguemos a la salvación. Versículo 24. Pero a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido o no son de esta enseñanza que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impongo otra carga, pero la que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Jesús tiene su gente dentro de la iglesia y también puede tener grupos fuera de la iglesia. No quiere decir que yo esté apoyando a las personas que se salgan de la iglesia, sino que Jesús tiene hijos en todos lados y que pues Él se preocupa por ambos grupos, porque igual siguen siendo almas que Él ama. Vamos a ver más o menos qué era Tiatira. Tiatira significa ciudad de la hija y estaba en un lugar difícil de vivir. Estaba localizada en los límites de Pérgamo y Sardis, junto al río Lico, y fue fundada primordialmente como una colonia militar. Entonces ya imagínense la tensión y el ambiente de esa ciudad. Luego de ser un área militar, se fue convirtiendo en un área comercial. Y es por eso que bueno, habían múltiples trabajos donde los israelitas eran buenos, como en tejer y en otras áreas industriales. Los que permanecieron allí sabían que tenía un propósito, porque inclusive que estemos en un lugar difícil de vivir, si Dios nos mandó ahí, es porque hay algo más.
Por eso siempre tenemos que pedirle guía a Él. Y Dios también le mandó un mensaje a este grupo fuera de la iglesia, no solamente los que estaban ahí en la iglesia de Tiatira, porque claramente lo dejó, y a cuantos no tienen, pero a los demás que están en Tiatira, o sea, fuera de esa iglesia, a cuantos no tienen esta doctrina, les digo, retened lo que sabéis. Los que no son de esta enseñanza se refiere a los que no siguen la doctrina de Jezabel. Esta doctrina de Jezabel, pues además de ser un demonio, es, en otras palabras, la doctrina del yoísmo, la doctrina de quiero hacer mi voluntad, no la voluntad de Dios. Yo tengo razón, Dios, tú no tienes razón. Yo sé que es lo mejor para mí, tú no sabes qué es lo mejor para mí. Este tipo de doctrina, que es la voluntad, los deseos de la carne. Y estas son las profundidades, pues, de Satanás que experimentaba esta mujer, porque además de la fornicación en ella, me imagino que había muchísimas otras cosas. Y el pecado, espiritualmente, pues es una puerta abierta para que otros demonios y otras influencias malignas entren. Todos aquellos que estuvieron bajo el lazo o la trampa de Satanás y lo disfrutan, no sienten remordimiento. Cuando una persona comienza pecando, de momento se siente mal un poco, pero continúa, llega un momento que ese alma no siente para nada remordimiento, por cuanto ya está muerta espiritualmente en pecado. Y también esa persona se complace en sus deseos. Al comienzo parece indefenso, pero al final el pago es la propia alma. Satanás también va a pasar factura a muchas personas, porque aunque vean ahora a Satanás como un ente maravilloso que les deja hacer a todo el mundo todo, cuando esas personas mueran ya va a ser muy tarde, porque lo van a pagar con su propia alma, mientras que Jesús dio su alma, dio su vida para salvarnos a todos nosotros. Y eso también nos damos cuenta al 100%, pues, cuando estamos con Él. Así que todos los que se deleiten en el pecado terminarán pagándolo caro. Esto ocurre en la iglesia con personas que no generaron el fruto de arrepentimiento y caen muchísimo peor que antes. Y yo he escuchado mucho eso que dicen que después que conocen a Dios y vuelven a los caminos del mundo, es muchísimo peor. También he visto varios videos de personas que han ido al infierno, y hay un lugar específico para los cristianos que decidieron darle la vuelta a Dios y seguir con sus propios pecados o con los propios deseos de la carne, pues son castigados más duramente. Y esto hay que tenerle respeto. Pero no crean que todo este mensaje está guiado al pecado, sino que Dios es tan maravilloso, tan eterno, tan sublime, tan amoroso, que dejó estas advertencias no solamente para la iglesia de Tiatira, sino para nosotros en este siglo. Estamos hablando del primer siglo. Estamos en el siglo donde creemos que no lo sabemos todo, pero no. El Señor se lo sabe todo. El Señor se lo sabe todo. Y Él nos dejó esta maravillosa Biblia para que aún durante este tiempo busquemos refugio en Él y hagamos su voluntad. Y es por eso que las personas que no tienen este tipo de enseñanza, que no son de este tipo de enseñanza, deben retener lo bueno, retener la palabra de Dios, retener su amor, retener esa comunión eterna con Él hasta que Él venga. Así que continuemos aferrándonos al Señor con todo, con cuerpo, con alma, con nuestro cuerpo, con nuestro tiempo, con todo. Hay que retenerlo a Él, hay que retenerlo. Porque no hay nada más hermoso que tener a Dios. No hay nada más hermoso que tener a Dios en nuestro corazón. Así que no importa en la ciudad que vivamos, como estaba Tiatira, no importa qué tan difícil esté la situación ahora, no importa cuántas personas estén cayendo dentro de la iglesia o saliéndose de la iglesia, nosotros tenemos que retener lo bueno y tener discernimiento y la sabiduría para actuar en el momento correcto y no dejar que los más débiles en la fe dentro de la iglesia caigan.
por causa de la trampa o las profundidades de Satanás. Así que sí, muchas personas dentro de las iglesias están siendo engañados, pero las personas que retienen la palabra de Dios van a recibir una recompensa. El Señor también recompensa. El versículo 26 dice así: al vencedor, al que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones. Y ya que estamos hablando de Apocalipsis, vamos a referirnos de este reino milenial en que, bueno, como su nombre lo dice, van a ser 1000 años en el que Jesús mismo y nosotros, los santos del Señor, vamos a reinar sobre aquellos que hayan sobrevivido a la gran tribulación, que son, bueno, luego de los 3 años y medio, en donde el anticristo va a estar. Entonces, las personas que hayan sobrevivido, aquellos que no hayan dejado marcarse con la marca de la bestia, el 666, o pues ya lo estamos viendo, parece que va a ser un chip que va a ser implantado en la mano, o en la frente, o un Neuralink, exactamente, no lo sé, pero el Señor había dicho que era o en la mano o en el antebrazo. Yo me quedo con lo que dice la Biblia. Entonces, todas esas personas sobrevivientes van a ser gobernadas por nosotros. Entonces, si retenemos, no lo digo desde el ámbito de la manipulación o del poder, sino más bien de la recompensa que el Señor nos tiene para nosotros, es que vamos a ser sacerdotes, gobernantes sobre las naciones. Asimismo. Así que el Señor nos ofrece a nosotros ejecutar su autoridad sobre la tierra, en ese reino de los 1000 años. Y bueno, va a ser el cielo nuevo y la tierra nueva, que es su penúltima fase antes que venga la nueva Jerusalén. Y el Señor limpie todo. El versículo 27. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Entonces, a aquellos dignos de confianza, el Señor les dará la autoridad para hacer y deshacer. Porque cuando un alfarero está haciendo alguna nueva obra y ve que no está funcionando, esa persona destruye eso y vuelve a comenzar. Y hace pues lo que en su corazón está decidido a hacer. Este reino obrará con justicia, y no crean que porque los heriré con vara de hierro significa que va a ser dictatorial o algo como lo que hemos visto que ha destruido muchísimos países, como ha sido el comunismo, sino que estamos hablando de un reino recto, un reino milenial dirigido por la suprema justicia de Dios. Ninguno de nosotros ha conocido la justicia. En aquel día, pues las personas sobrevivientes a la gran tribulación las verán. Este reino va a ser guiado con la justicia y sin emocionalismo. No se dejará guiar por los placeres carnales ni banales, sino que serán destruidos todas las naciones que se opongan al plan divino. Y este es el plan del Señor, pues mostrar su verdadera justicia a la tierra. Inclusive hay una parte en la Biblia que dice que aquellos que no vayan al monte del Señor a celebrar la fiesta de los tabernáculos, para esa familia no lloverá. Entonces imagínate, actualmente ya tienen el plan para la construcción de un ferrocarril que desde todas las áreas del mundo pueda llegar a Israel. Así que esto viene. Jesús nos dará dirección, guianza. El beneficio del cambio verdadero para cada uno de nosotros es la victoria sobre la muerte. Es la vida eterna con Jesús y la autoridad de Dios en nuestras vidas. Esto, pues yo lo veo como un fin glorioso, y es que vale la pena, y es una promesa de un futuro brillante y lleno de justicia con el Señor. Y dice así lo último: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que ora en el nombre de Jesús para que esta palabra pueda quedarse en tu corazón, en tu mente, que puedas recibir todas aquellas cosas que el Señor está tratando contigo, o que más bien, Señor, yo te pido que esta palabra pueda ser aplicable en la vida de la persona que me está escuchando, para que cada momento, cuando se levante un nuevo día, esta persona, mi Señor, pueda entender que es una oportunidad
es un reflejo de tu misericordia para esa persona y que tu propósito se cumpla en ella, en él, Señor Padre Santo. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que mientras esta persona que me está viendo escuche tu palabra, lea tu palabra y te conozca, caiga más en cuenta que en ti lo tiene todo, Padre Celestial. Bendigo a esa persona en el nombre poderoso de Jesús. La curo con tu sangre, en espíritu, alma y cuerpo. Yo te pido que avives su corazón, abra sus oídos espirituales y lo hagas más sensible a tu presencia, por cuanto tú tienes muchísimas cosas que hablar con él o con ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchísimas gracias por estar en este estudio de Apocalipsis y nos vemos para la próxima.